Expertos de la Comisión de Regulación Nuclear en Washington y de Babcock-Wilcox, los diseñadores del reactor, intentan desesperadamente ponerse en contacto con la sala de control. Pero la única línea telefónica de la sala comunica constantemente. Como si los operadores no estuvieran bajo suficiente presión, salta una nueva alarma. Se detecta radiación no solo en los edificios, sino también en la sala de control. En la sala de control, la situación debía ser la siguiente. El teléfono está sonando constantemente. Salta la alarma general, lo que significa que hay problemas. Y se supone que los operarios deben sentarse y tranquilamente llevar a cabo una serie de pasos, lo cual era prácticamente imposible. La radiación se mide en REMS. La radiación máxima que una persona puede recibir en un año son 5 REMS. Las lecturas del edificio donde se encuentra el reactor indican 10.000 REMS. Es solo cuestión de tiempo que la radiación se filtre a la atmósfera externa. Gary Miller, el director de la central de 3 Mile Island, declara la alerta general por primera vez en una central nuclear de Estados Unidos. La compañía Metropolitan Edison no está contando lo que ocurre, pero a las 8:33 salta la noticia. La emisora de radio WKBO de Harrisburg es la primera en informar del suceso. There is a general emergency at Metropolitan Edison Company's 3 Mile Island nuclear power plant. A utility spokesman... Las noticias de la crisis llegan finalmente al gobernador de Pensilvania, Dick Thorburg. El subgobernador William Scranton comparece rápidamente ante la prensa. The Metropolitan Edison Company has informed us that there has been an incident at 3 Mile Island, Unit Number 2. Everything is under control. There is and was no danger to public health and safety. 10:17 de la mañana. Los niveles de radiación en el edificio de contención podrían matar a un hombre en 20 segundos. Miller, director de la planta, ordena a sus hombres utilizar los equipos de respiración de emergencia. Alrededor de las 11 de la mañana, se descubre que la radiación se está filtrando a la atmósfera fuera de la planta. El diabólico genio está fuera de la botella. A primeras horas de la tarde, la prensa indaga lo que sucede en 3 Mile Island. Los directores de la compañía Med-Ed convocan finalmente a los medios. Su portavoz es Jack Herbine, un ingeniero sin experiencia en el trato con la prensa. The incident occurred this morning around 4 o'clock. Things are falling off right now. We expect soon to be in the cold shutdown condition. Herbine no dice nada sobre el escape de radioactividad a la atmósfera que en ese mismo momento están respirando los reporteros, los cuales se marchan con la impresión de que el incidente ha finalizado. Simplemente mintió. De hecho, no informaron del suceso hasta muchas horas después y actuaron como si no hubiese ningún peligro. Las primeras declaraciones de Med-Ed fueron sumamente engañosas y falsas. De hecho, el subgobernador tuvo que dar una conferencia de prensa diciendo que la información que estaba facilitando la compañía era errónea e inverosímil. Med-Ed estaba fallando claramente en su intento por ocultar lo sucedido. Creían que sabían cómo manejar la situación, cómo mantenerla bajo control, y se negaban a admitir que las cosas estaban empeorando. 7:33 de la tarde. Los diseñadores del reactor por fin logran comunicarse con la sala de control. El mensaje es simple y urgente. Sin el agua, el reactor se fundirá. Olviden la solidificación. Haced que el agua circule por el núcleo. Finalmente las bombas vuelven a ponerse en marcha y por primera vez en 15 horas la temperatura y la presión del reactor se estabilizan. No habrá ningún síndrome de China. Pero el terrible drama de esta poderosa máquina no ha terminado aún. El tiempo sigue apremiando. En la mayoría de los casos, los errores cometidos son normales. Existe una gran variedad de errores en los que cualquiera podemos incurrir. Pero la diferencia en estos casos es que sus consecuencias son extraordinarias. Jueves 29 de marzo, 8:30 de la mañana.
Día 2. Han pasado 28 horas desde que empezó el accidente en 3 Mile Island. Los hombres en la sala de control no tienen forma de ver el reactor, pero ahora parece claro que algunos de los 36.000 finos tubos que contienen el combustible de uranio se han roto. Por ello, la radioactividad se está filtrando al agua refrigerante del reactor. Es indispensable que los operadores averigüen la cantidad de radioactividad que hay ahora en el refrigerante. Si hubiese demasiada, podría reactivarse la reacción nuclear en cadena. Alguien debe entrar en el edificio de contención para tomar muestras. Es una tarea que nadie quiere hacer. El capataz Ed Hauser consiente en arriesgar su vida. Entra y hace la medición con un contador Geiger. Una radiografía supone unas 20 milésimas de REM. En un principio, el portavoz de MET-ED dijo que la cantidad de radiación filtrada no superaba la recibida durante una radiografía. Cuando Hauser tomó sus lecturas, descubrió que unos 1000 REMs por hora se estaban filtrando por las paredes del reactor de 3 Mile Island. Sin embargo, su sorpresa sería aún mayor al tomar muestras del refrigerante. El agua del reactor debería ser clara. En cambio, al mirarla fijamente ve que es de un tono amarillento. Un líquido burbujeante que emite 1250 REMs de radiación. De hecho, vibraba en su mano. De haber seguido sosteniéndolo, el recipiente tóxico lo habría matado en menos de media hora. Entonces supieron que tenían un gran problema. Ahora una cosa está clara para el personal de 3 Mile Island y los asesores de la Comisión de Regulación Nuclear. El reactor ha sufrido graves daños y sigue siendo una amenaza para la central y la comunidad. La población desconoce estos extremos. Ha recibido muy poca información. Pero cada vez está más claro para los vecinos que algo va mal en la central nuclear que tan segura les habían dicho que era. Lo peor de 3 Mile Island es que la gente huía de algo que no podía ver, sentir, tocar ni oír. Es una inquietante y aterradora sensación no saber a qué estás expuesto. El gobernador de Pensilvania, Richard Thorburg, recibe de MET-ED una valoración bastante optimista y, basándose en sus afirmaciones, convoca una rueda de prensa. I believe at this point that there is no cause for alarm or any reason to disrupt your daily routine, nor any reason to feel that public health has been affected by the events on 3 Mile Island. Pero por la noche, los daños en la central son evidentes. El sótano está lleno de varios cientos de miles de litros de agua contaminada. Esta sigue emitiendo gas radioactivo que se acumula en el edificio. Los técnicos se dan cuenta de que el peligroso gas no puede permanecer dentro de la planta y se da la orden de liberarlo a la atmósfera. El gobernador Thorburg pide consejo a los directivos de MET-ED y a los asesores de la Comisión de Regulación Nuclear. Pero incluso el presidente de la comisión en Washington, Joseph Henry, lucha con la información contradictoria que recibe. Hay un comentario estupendo de Joseph Henry al entonces gobernador Thorburg diciendo que, basándose en la información disponible, creía que estaban dando palos de ciego. Era algo increíble. Se estaban tomando decisiones respecto a un desastre tecnológico sumamente peligroso basándose en información errónea o en la falta de información. De madrugada, Thorburg y su equipo continúan estudiando la decisión de evacuar a la población. 500.000 de habitantes en Pensilvania viven cerca de la ahora peligrosa central nuclear. Sus vidas podrían pender de un hilo. Seguía considerando ese tema porque, según muestran los informes, le preocupaban las terribles situaciones que se producen en una evacuación caótica. La gente se mata en accidentes, hay saqueos y ese tipo de cosas. Thorburg sabe que una evacuación total no sería nada fácil. Las carreteras se bloquearían por los atascos. ¿Y qué pasaría con los inválidos, los pacientes de los hospitales, los ancianos y la gente sin coche? Nada en su carrera política había preparado a Thorburg para una situación como esta. Viernes 30 de marzo de 1979, 8 de la mañana. A las afueras de Washington, el equipo de respuesta al accidente de la Comisión Nuclear se reúne con el director de regulación, Harold Denton.
Este es informado de que los niveles de radioactividad en 3 Mile Island requieren que recomiende al gobernador la evacuación. Could I get your attention, please? There has been a state of emergency declared on 3 Mile Island. Las autoridades locales empiezan a recomendar a la gente que permanezca en su casa. Pero al final de la mañana, el gobernador Thorburg toma mayores precauciones. Based on advice of the chairman of the NRC, I am advising pregnant women and preschool-aged children to leave the area within a 5-mile radius of the 3 Mile Island facility until further notice. Mi hermana estaba en el colegio y los padres acudieron a llevarse a sus hijos de allí. Había una sensación de miedo, de pánico. Aunque la orden de evacuación de Thorburg solo es aplicable a unos 40.000 residentes, más de 100.000 personas se echan a la carretera. El reportero del New York Times, Wilbur Hampton, recuerda haber conducido por el pequeño pueblo de Goldsboro, al otro lado del río de la central accidentada. Era como conducir por un pueblo fantasma. Solo faltaba la maleza rodando. No había un solo coche en la calle. Pasé ante la oficina de correos y estaba cerrada. Las puertas de las casas estaban abiertas. En una de ellas, la televisión aún estaba encendida. La gente había hecho las maletas y había salido corriendo. El miedo que existía en las ciudades alrededor de 3 Mile Island es difícil de describir. Yo nunca he visto nada parecido y he cubierto 2 o 3 guerras. Era el miedo a lo desconocido. Las ciudades son evacuadas, los gases radiactivos siguen escapando del reactor dañado y la temperatura del núcleo se mantiene muy alta. La radioactividad en el edificio de contención del reactor es tan intensa que quema el aislante del cableado, provocando el fallo de los instrumentos. Poco a poco se va sabiendo cada vez menos del dañado y peligroso reactor. Ahora un ingeniero de la Comisión Nuclear anuncia que un terror aún mayor se puede desatar. Analizando nuevos datos, Robert Matson está convencido de que la fusión de las barras de combustible ha liberado una gran cantidad de hidrógeno que se ha acumulado en la parte superior del edificio de contención. Con la cantidad adecuada de oxígeno, esta burbuja de hidrógeno podría explotar, volando instantáneamente la cúpula del edificio y llenando el aire de gas mortalmente radioactivo en cientos de kilómetros. The world has never known a day quite like today. It faced the considerable uncertainties and dangers of the worst nuclear power plant accident of the atomic age. And the horror tonight is that it could get much worse. Los periodistas llamarían a este día el Viernes Negro. Todo el mundo cercano a la central contiene la respiración, en espera de lo que traerá el nuevo día. Una cosa de la que podemos estar seguros es de que la confianza de la gente se puede perder rápidamente. Un error, una consecuencia irreversible, y la confianza desaparece. Y mucha gente podría perder la confianza en esta tecnología para siempre. Sábado 31 de marzo, 10 de la mañana. Los reporteros en 3 Mile Island ahora preguntan simplemente si deben salir corriendo para salvar sus vidas. Casi desde el primer momento de conocer el suceso, la prensa tuvo la sensación de que no podía confiar en ninguna autoridad. Los directivos de Med-Ed obviamente estaban ocultando los hechos y las reacciones de la Comisión Nuclear eran confusas y contradictorias. Entre las personas más preocupadas por tal confusión se encuentra el presidente de Estados Unidos. Jimmy Carter, que es ingeniero y veterano del programa de submarinos nucleares de la Armada, comunica al responsable de la Comisión Nuclear, Joseph Henry, que quiere un representante personal en 3 Mile Island para que se encargue de las operaciones y le informe directamente a él. Henry recurre a Harold Denton. Este es un ingeniero que había dirigido el equipo de emergencia de la sede de la comisión en Bethesda. Ahora llega a Pensilvania con autoridad presidencial. Casi inmediatamente, el ambiente empieza a cambiar. Harold Denton, de la Comisión Nuclear, fue enviado allí para ser la figura pública tranquilizadora que diera la información. Una persona a la que la gente pudiera creer. Cuando Harold Denton llegó, surgió la sensación de que había alguien en quien confiar. Eso era un gran alivio tras días de hablar con publicistas y relaciones públicas de Metropolitan Edison.